Y amén. Pueden sentarse, amados. Quisiera meditar en esta hermosa tarde bajo este pensamiento que dice: la iglesia dependiente del Espíritu Santo. Aleluya. La iglesia, usted y yo, amados, dependemos, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Dependemos de tantas cosas que Él nos da cada día. Como decía nuestro hermano, a veces quizás no hay deseo de venir a la iglesia, pero viene el Espíritu Santo y como lo que nos pica las costillas, ¿verdad? Como que necesitas ir, mi hijo, ¿verdad? Necesitas ir, mi hija, que algo bueno vamos a hacer este día. Algo vamos a tratar. Somos personas dependientes. Así como también, hermanos, como cuando usted o yo compramos una planta y la sembramos, aquella planta también viene a ser dependiente de nuestro cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, yo cada año me gusta sembrar siempre ahí en la casa. A veces me va bien y a veces me va un poco mal. Pero sabe que este año me está yendo muy bien. Sí, me está yendo muy bien. Hice algo por ahí que no había hecho por los años y me está yendo bastante bien, gracias a Dios. Sí. Una planta, cuando usted la compra, amados, ella depende de la tierra en que usted la siembra, ¿verdad? Depende del agua que usted le echa día con día. Depende del abono que usted le echa también. Que todos aquellos que hemos trabajado en la agricultura nos damos cuenta que las plantas necesitan ser abonadas. Y de acuerdo al cuidado que usted le da, hermanos, o que yo le doy, así es el fruto que se obtiene de ella. Porque si dejamos que le llegue un gusano y no le ponemos cuidado, ¿qué va a pasar? Que ese gusano se la va a comer. Se la va a comer, la va a empezar a destruir hasta que la mate. De igual manera, amados, por eso Jesucristo le daba tanta importancia a la venida del Espíritu Santo, porque Él sabía que Él tenía que regresar a su trono de gloria. Después de que Él murió, resucitó y luego Él ascendió, la iglesia, amados, no se quedó sola, sino que como dependemos de Dios, nuestro Dios se encargó de enviar al Espíritu Santo. Aleluya, gloria sea su nombre. Ese Paracleto que el Señor anunció muchas veces. Y vemos, amados, que desde el día que el Espíritu Santo descendió a la tierra, descendió sobre el pueblo del Señor, empezaron a surgir consecuencias de esa venida gloriosa. Y en primer lugar, amados, quiero hablar de las consecuencias del mover del Espíritu Santo en la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo llega, amado, a la iglesia, no podemos negar que suceden muchas cosas. Suceden milagros. Muchas vidas son tocadas, amados, y quizás a raíz de ese gozo, porque es un gozo que no se puede explicar, amados, pero que está allí, habitando nuestro corazón. Muchas veces se derraman lágrimas, y no de tristeza, sino porque nuestra vida está siendo ministrada por el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo desciende, amados, sobre el pueblo del Señor, se producen grandes cambios. Hay personas, amados, que son recién llegadas a la obra de Dios, y cuando sienten el toque del Espíritu Santo, se van dando cuenta en las diferentes áreas que ellos necesitan mejorar. Porque los cambios no se dan de la noche a la mañana, sino que llevan un proceso. Cuando el Espíritu Santo se derrama, amados, se producen milagros, se producen
como os digo, lágrimas, se producen grandes cambios en nuestro interior, que a veces no los vemos, pero a veces los sentimos. Lo sentimos. Porque yo recuerdo, amados, en El Salvador, en ciertas ocasiones yo me tocaba aquí ir con las hermanas a ayunos que hacían una vez por mes las zonas. Y en muchas ocasiones, amados, ¿saben que las mujeres son muy bendecidas? En cada ayuno el Espíritu Santo se derramaba tanto, hermano, que habían grandes sanidades en ellos. En cierta ocasión hasta su servidor alcanzó un milagro de esos. Porque cuando el Espíritu Santo, amados, se hace presente en la vida nuestra, produce grandes cosas. ¿Sabe que cuando yo he ido, amados, a la actividad de zona de acá, de ahora aquí en Estados Unidos, yo a veces me admiro? Esta última vez que fuimos, me acuerdo que estaban haciendo la elección de jóvenes y transcurrió casi 5 minutos, amado. Ya tenía la vicepresidenta, el hermano, pero necesitaba más jóvenes que estuvieran dispuestos a servirle al Señor. Y empezó el hermano a llamar jóvenes que estuvieran dispuestos. Y empezó a caer aquel silencio en aquel lugar. Pero de repente, amados, yo vi empezar a levantarse jóvenes. Y te lo puedo asegurar aquí delante de Dios, que eran jóvenes que sintieron el toque del Espíritu Santo. Que quizás ellos no sabían, amados, en qué se estaban metiendo. Pero cuando uno es tocado por el Espíritu Santo, hermanos, uno le dice sí al Señor. Aleluya. Y aunque a veces uno no entienda a qué lío se está metiendo, pero uno le dice sí al Señor. Poder de Dios, aleluya. Porque el Espíritu Santo así es, nos hace hacer cosas o decir cosas a veces, amado, que uno no las llega a entender a profundidad. Pero en el camino uno se va dando cuenta que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, amado, Él mismo nos viene a capacitar también. Amén. Y yo me he dado cuenta de esa gloriosa manera, que el Espíritu Santo, amados, cuando toca, toca. Y no hay nadie quien se resista a Él. Especialmente cuando es una vida que está en necesidad. Otra de las cosas, amado, es que cuando alguien, amados, es tocado por el Espíritu Santo, es movido también a hacer lo que hemos leído en esta noche. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo había descendido y había un gozo, había, amados, una armonía tremenda en aquel tiempo en la iglesia. Hasta tal punto de que la gente venía, amados, y vendía sus propiedades, y el dinero que ellos agarraban de la venta de esa propiedad, ellos la traían a los discípulos del Señor. Aleluya. Y les decían: aquí está esto, úsenlo conforme a las necesidades que hay dentro de los miembros de la congregación. Y dice la palabra de Dios que los discípulos así lo hacían, que ellos venían, agarraban aquella ofrenda y empezaban a bendecir las vidas. Pero todo esto, amados, era motivado porque el Espíritu Santo se había detenido y motivaba a estas personas. Como les digo, los motivaba a hacer cosas que uno a veces no entiende. No sé cuántas veces usted ha estado bien escaso de dinero para la semana y conoce de una necesidad por ahí, y viene el Espíritu Santo y le dice: comparte lo que tú tienes. Cristo, aleluya. Y viene usted de buen corazón y lo hace. Quizás hay $20 para la semana, pero viene a la iglesia y se da cuenta de una gran necesidad que hay dentro de un miembro de la iglesia, o aún personas que no son miembros de la iglesia. Y aquellos $20, usted da $10. Y os pregunto, ¿habrá habido alguna semana de esas que nos hemos quedado sin comer? No. Gloria a Cristo, aleluya. No. Porque una de las cosas que yo he entendido, hermano,
Y es que aprendamos primero a dar al Señor. Cuando usted y yo aprendemos a dar al Señor, Él nos da a nosotros. Aleluya. Él nos da cada día. A mí me ha pasado, hermano. Yo he sido muchas veces tocado así y le he dado al Señor. Y Dios no se ha quedado con eso. Dios me ha suplido, porque Dios conoce nuestra necesidad. Y por eso envió el Espíritu Santo, porque Él sabía que una iglesia sin Espíritu Santo es una iglesia muerta. Porque si aún teniendo el Espíritu Santo, hermano, a veces batallamos para venir a la iglesia. Imagínense si no tuviéramos el Espíritu Santo. ¿Qué fuera de nosotros? Como una planta que no se le echara agua. ¿Qué pasa? Poco a poco se va muriendo. El primer amor puede morir si nosotros nos descuidamos. Si nosotros hacemos enojar al Espíritu Santo, ese primer amor se puede desvanecer en nuestra vida. Porque todo eso es motivado por el Espíritu Santo del Señor, que en cada día nos presiona, ¿verdad? Nos acuerda. Ve a la iglesia. Pero es que estoy cansado. Ve a la iglesia. Pero es que tengo que hacer esto. Ve a la iglesia. Si tengo que ir al mandado, ve a la iglesia. Por eso Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Primero démosle al Señor lo mejor de nuestra vida, y Dios se va a encargar de darnos lo que usted y yo necesitemos. Dios, aleluya. Porque Dios es así. Dios es hermoso, amados. Cuando alguien ha recibido algo del Señor, no se puede quedar callado. Mire, si usted quiere ir conmigo allí, atrasito al capítulo 4, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios que había sido sanado un cojo, ¿verdad? Aquel que se sentaba allí a la puerta del templo. Y a raíz de eso, amado, todas las consecuencias que llevaba, dice la palabra de Dios que Pedro y Juan habían sido tomados por los líderes de aquel tiempo. Y dice el versículo 18 así, mire, dice: y llamándolos les intimaron, dice, en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y miren lo que dice el versículo 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Cristo, aleluya. Dígame algo, hermanos. ¿Habrá algún cristiano que calle la obra de Dios que ha hecho en su vida? A veces uno pregunta y dice: ¿cómo puedo comenzar una conversación con esta vida? ¿Cómo puedo empezar a evangelizarlo? Oye, hermano, empecemos a dar nuestro testimonio. Aleluya. Porque yo sé que los que estamos aquí sentados o parados en este lugar, hermano, no hemos sido joyas. Hemos sido personas tremendos, que le servíamos bien al diablo. Y el diablo hacía con nuestra vida lo que él quería. Pero ahí estábamos neciamente. Pero ahora que hemos venido a Cristo Jesús, hermano, ¿cómo vamos a callar la obra tan grande que el Señor ha hecho en nuestra vida? No se puede callar. Gloria sea su nombre. Hay unos que quisieran ver perfección en nosotros, pero eso no lo van a ver. Porque la perfección se va a dar el día que Cristo venga por su iglesia. Mas sin embargo, no podíamos callar, hermano, esa obra tan hermosa que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cada día Dios nos guarda, cada día Dios nos protege en el trabajo, hermano, nos protege en la carretera, nos protege aún en la misma casa donde vivimos. Porque cuántas casas han explotado, hermano. A veces las tuberías de gas hay fuga y uno ni cuenta se da. Y Dios nos ha guardado. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Vemos el ángel de Jehová? No lo vemos, pero Él está ahí con nosotros, hermano. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo viene y nos motiva cada día a poder insistiendo para que vengamos a la iglesia. Y le digamos al Señor: gracias, Señor.
Gracias, Padre, por este día. Gracias por mi trabajo. Gracias por mis hijos. Gracias por mi esposa o mi esposo. Gracias por la iglesia. Gracias por mi pastor. Gracias por la palabra que se imparte día con día. Eso solo es obra del Espíritu Santo de Dios. Porque no se puede callar, hermano, lo que hemos recibido del Rey. No podemos. Fíjese bien. Cuando Zaqueo, hermanos, cuando Zaqueo se encontró con el Señor, ¿cuál fue el reaccionar de Zaqueo, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó en Zaqueo? Es una historia que sabemos, ¿verdad? Que ese hombre anhelaba conocer a Jesús. Deseaba tener un encuentro con el Maestro. Y quizás muchas ocasiones lo intentó, pero no se había podido. Pero llegó el día, hermanos, en que él tuvo la oportunidad. Tuvo que vencer ciertos obstáculos para poder tener ese encuentro con el Maestro. Como usted y yo, vea, hemos tenido que vencer ciertos obstáculos este día para venir a encontrarnos con el Maestro a este lugar. Y uno de esos fue el cansancio. Cualquier cosa. Tuvimos que vencer ese obstáculo para venir y tener ese encuentro con el Maestro esta tarde. Zaqueo era un hombre chaparrito, dice la palabra de Dios, pero que tuvo que vencer ese obstáculo, ¿verdad? ¿Cuál fue? Él no, simplemente no se quedó, no, nunca lo voy a lograr. No, él pensó y dijo, oh, si subo a ese árbol, ahí a lo mejor sí me ve el Señor. ¿Sí? Ahí sí me ve el Señor. Y así fue, dice la palabra de Dios, que el Señor lo ve y lo llama. Ven para acá. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la gran multitud, el Señor supo de que ese hombre, amado, tenía una gran necesidad. Y esa necesidad que él tenía, amado, ese deseo que él tenía de conocerle a él, de platicar con él, de tener un momento con él, amado, eso también a Jesús lo tocó en aquel día y lo llamó. Pudo haber llamado a cualquiera de los que lo rodeaban allí, pero no, vio al chaparrito que estaba allá. ¿Sí? Vio al chiquitito que estaba allá. Y le dijo, ven para acá, Zaqueo, que es necesario que esta noche pose yo en tu casa. Y dice que Zaqueo lo recibió. Y mire lo que dice el capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es una palabra tan difícil. Cuadruplicado. Miren, y yo pregunto a esa hora, ¿quién la hizo? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos hace hacer cosas locas muchas veces que no entendemos, hermano. Como os digo, a veces prometemos cosas, a veces se recaudan ofrendas para actividades y ese día no damos nada, pero prometemos. ¿Pero por qué prometemos? Porque creemos que Dios nos va a dar. Y Dios no nos ha fallado hasta este día. ¿Cómo vamos a callar, amado, tantas bendiciones que hemos recibido de Dios hasta este día? Y hay una bendición más grande que estamos esperando, ¿verdad? Es ese día que suene la final trompeta y nos vamos con Él a gozarnos en esa boda del Cordero. Esas son las consecuencias del mover del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas, hermano, mire, no pasamos desapercibidos allá afuera. Las personas se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si por allí, hermano, estamos batallando con una situación en nuestra vida que no nos dejaba dar buen testimonio, de repente aquella cosita desapareció. Y como ya ve que los vecinos o las vecinitas están al ojo, ¿verdad? Están ojo al Cristo. Y, ay, como que ya algo pasó. Mira, a la fulanita algo le pasó porque iba a la iglesia, pero de repente como que se escapaba de la iglesia. Pero ahora ya no. Como que pasó algo allí. Aleluya. ¿Y sabe qué fue? El Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida. El Espíritu Santo entra a lo profundo de nuestro ser. Y si ve por ahí algo que no está trabajando bien, Él lo saca y lo tira de nuestra vida. Porque esas son las consecuencias del Espíritu Santo. Por eso vivimos
amados, en tiempos que es necesario que dependamos de Él. Señor, aleluya. Porque el día que usted y yo dejemos de depender del Espíritu Santo, hermanos, vamos a fracasar. Ahora fíjese bien, en segundo lugar, bueno fuera que todo fuera, fiesta, que todo fuera alegría, pero no. Así como hoy llevamos a nuestro Señor Jesucristo a nuestro lado, hermanos, que nos va guardando cada día, así también tenemos un adversario. Tenemos un adversario que no se queda de brazos cruzados. El enemigo no se queda de brazos cruzados. Y mire lo que dice ahora, vámonos al capítulo 5 del libro de Hechos. Ahí luego va a estar. Porque el enemigo siempre trata de empañar la bendición de Dios. Y no sé si usted se ha dado cuenta, hermano, que cuando una familia es bendecida, luego a veces llega una prueba. ¿Por qué? Porque el enemigo no se queda en paz. Ya lo bendijiste a este. Ahora déjamelo en mi mano. Así como a Job, ¿verdad? Job estaba bendecido, hermano, estaba cercado, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Que esa bendición de repente se desapareció. Y la vida de Job cambió por completo. Dice la palabra de Dios, mire, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías, dice, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Mire, los dos estaban de acuerdo. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Mire, ¿para qué tener ese cuerpo ahí? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí. Mire cómo Pedro es una figura, amados, de nuestro Dios. Dios le estaba dando una oportunidad a esta mujer de reaccionar. Ella pudo haber dicho: no, Señor, te hemos mentido, ¿verdad? Él te mintió y yo no te quiero mentir. Pero no, ella dijo: sí. Así la vendimos. Y Pedro le dijo: porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Mire qué tremendo. Todo era un avivamiento, todo era una bendición. Habían donaciones, habían ofrendas que llegaban, amados. Pero después de una bendición, a veces surge, amado, descuido en la vida del cristiano. Porque nos acomodamos, ¿verdad? Ya pasé esta lucha, ya pasé esta enfermedad, ya pasé esta prueba. Ahora me descanso un ratito, como que he trabajado mucho, ¿no? Como que he orado mucho este tiempo que he estado empruebado. Sí, como que voy a dejar de los martes ya la oración. Como que ya no voy a orar antes de acostarme ni de levantarme, como que ya. Diosito sabe, Dios sabe todo. Sí, Dios conoce todo. Y empieza nuestra vida a relajarse espiritualmente. Y el enemigo, como dice el apóstol Pedro, vean 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad.
porque vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Poderoso Dios, aleluya. Al salir de aquí puede estar por ahí esperándonos. Y el cristiano que huela a una chuletita, se lo va a comer. ¿Sí? Porque el enemigo no vela. Nosotros nos dormimos a veces en nuestros laureles. Nos descuidamos de la oración, amado. Nos descuidamos de la búsqueda, de la dependencia del Espíritu Santo. Y el enemigo empieza a goler que empezamos a echar ese choquillito a carne. De aquí soy, dice. Y empieza él a planear cómo destruir los matrimonios, cómo destruir los jóvenes, cómo destruir nuestros niños, cómo destruir nuestra vida espiritual. Porque como San Juan 10:10 lo dice, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mi Cristo vino ¿a qué? A dar vida y vida en abundancia. Pero a veces nos dormimos. A veces nos dormimos. Y algo que debemos de comprender, hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero usted y yo vivimos en una batalla 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Porque nuestro adversario no duerme. Y aquí tocó esta pareja, hermano. Dice que vendieron una propiedad que ellos tenían. Y de la propiedad agarraron un poco. ¿Estaba mal eso? No estaba malo. No estaba malo. Porque no era ninguna ley impuesta que había. Que lo que usted agarrara por la propiedad tenía que llevarlo al 100%. No. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que a veces nuestro corazón es un poco perverso. Por eso dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. El Espíritu Santo lo conoce. Entonces ellos vinieron, amados, y agarraron dinero. Pues hasta ahí para mí estaba bien. El problema fue que vienen donde Pedro, amados, y le dicen, en esto la vendimos, le dijeron. Un ejemplo, vende una propiedad en $50,000. Agarra $10,000 y trae los 40,000 para la iglesia. Al llegar a la iglesia, viene Pedro y viene Ananías y Zafira y le dicen, en esto la vendimos en $40,000. ¿Era verdad eso? La habían vendido en 50,000. Pero ¿por qué simplemente no le dijeron, Pedro, necesitamos cubrir una necesidad, vamos a dar $40,000 para la iglesia? Pero no, ellos se atrevieron a decir, en esto la vendimos. ¿Estaban mintiendo a Pedro, a Juan, a la iglesia? Mintieron a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Y la palabra de Dios dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Por eso necesitamos cuidar esa vida que el Señor nos ha dado, hermano. Porque el enemigo no pierde tiempo con nosotros. Siempre está cada día tentándonos, martillándonos en el trabajo, en la casa, aún con la televisión, hermano. Tanto programa cochino que hay hoy en día. Tanto ataque que hay, hermanos. Mire, David, después de que venció a Goliat, ¿qué pasó con David? ¿Fue todo bendición? No, hermanos. Dice la palabra de Dios que empezó a hacer su vida perseguida por el mismo rey Saúl. Jesús, amado, cuando Jesús estaba venciendo en aquellos 40 días de ayuno, ¿qué pasó? Que vino, se le presentó el mismo demonio y le dijo, si eres tú el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía el poder Jesús para convertirlas? Sí las tenía, pero el problema ¿cuál era? Que no iba a obedecer. Porque si Jesús hubiera obedecido, hermano, se derrumba todo eso. Santa aleluya. Por eso no hay que dormirnos en nuestros laureles, porque el enemigo no se duerme. Así como las 5 vírgenes, vean, aquellas 5 vírgenes se durmieron, se confiaron.
Y al final lloraron. Ahora tentó esta pareja de cristianos. ¿Cómo que no nos va a tentar a usted y a mí, hermanos? ¿Quién somos? Si tentó al mismo Jesús, hermanos, perverso, no tiene ningún respeto. Jesús que venía de 40 días de ayuno, imagínense. Y nosotros apenas un ayunito hacemos. Ay, cada de usted sabe, cada cuánto. Y a ver, ni lo hacemos bien, ¿verdad? Porque a las 3 salimos y el primer restaurante que está en el camino, ahí nos metemos. Ajá. Y mi Señor que había estado 40 días y 40 noches en el desierto, hermano. Y no le tuvo respeto, imagínese usted y a mí. No, hombre, sí. Yo creo que risa le da los ayunos que nosotros hacemos. Por eso hay que cuidarnos. Porque el enemigo, amados, el enemigo viene para destruir nuestra vida y robarnos la bendición. Por eso es necesario, mire, que cada día estemos abrazados del Espíritu Santo. Y aleluya. Abrazados de su presencia. Que esa oración no falte en la mañana, que no falte en la noche, que no falte, amados, en cada momento de nuestra vida, aún en el trabajo, hermano. Esa oración no falte. Porque solo Dios sabe los ataques que nos esperan en el futuro. Y no sé si usted se ha puesto a pensar, hermano. A veces yo meditaba estos días y yo decía, si hace un año yo hubiera sabido todas las cosas que me han tocado pasar estos días, a ver qué hubiera hecho, hermanos. Porque me han venido pruebas. Me han venido muchas pruebas, hermano. El diablo ha querido destruir mi vida, destruir este ministerio que el Señor me ha dado. Y yo digo, si hace un año yo hubiera sabido todo esto, ¿qué hubiera hecho? Pero como no lo sabemos, ¿qué debemos de hacer entonces? Prepararnos cada día, porque estamos en una guerra, hermanos. Y no crea que la cosa se va a poner más fácil, se va a poner más difícil cada día para aquellos que verdaderamente quieren vivir una vida que agrade a Dios. Pero para los que quieren simplemente venir a la iglesia y sentarse allí, todo va a estar bien. Pero si usted ama a Dios y quiere vivir una vida consagrada a Él, hay que prepararnos día con día y no tener miedo, hermano. Si David no le tuvo miedo al gigante, ¿por qué a usted y yo le vamos a tener miedo también a las pruebas que vengan? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y yo, como a veces digo, el día, hermanos, porque hay mucha gente que dice, yo no quiero morir, no me voy a ir porque es peligroso. Ok, está bien, pero algo le voy a decir, hermano, cuando el día que nos toque morir, donde sea que estemos, ahí vamos a caer. Lo único que debemos de hacer es mantenernos siempre al 100%. Aleluya. Gloria a Cristo. Para que el día que muramos, nos vamos con Cristo, ¿verdad? Y como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tal vez ahorita tenemos miedo a ese paso de muerte, pero al pasarlo, pienso yo, hermanos, la gente debe disfrutar de estar en la presencia del Señor. No más dolores, no más lágrimas, no más preocupaciones. Estar en la presencia del Señor. Ahora fíjese bien, el mover del Espíritu Santo seguirá provocando grandes cosas en la iglesia del Señor. Pero es menester, hermanos, mantener esa amistad con Él. Sí, y no contristarlo. Porque si el Espíritu Santo se enoja con nosotros, ¿qué va a pasar? Oh, hermano, peligra. Por eso dice el escritor a los hebreos que no tengamos en poco esta grande salvación que tenemos. Hay que cuidarla, hermanos, con temblor y temor. Hasta aquí ha llegado el consejo de la palabra del Señor, hermanos. Espero que el Señor los haya bendecido a todos. Voy a dejar a nuestro hermano César. Recordamos, hermanos, que para el día mañana tenemos servicio de jóvenes. Vengamos, hermano, vengamos y adoremos al Señor todos juntos con los jóvenes. El día viernes habrá servicio de sociedades a las 7 de la tarde, hermanos. Y para el día domingo a las 3 de la mañana habrá un clamor dirigido por las damas. Si usted siente deseo de venir, véngase. 3 de la mañana el domingo. Y luego a las 10 de la mañana, amados, habrá estudio de la palabra del Señor para las distintas clases, niños, jóvenes, adultos. Y a las 12:30, 12:45 estaremos dando inicio al servicio evangelístico. Y recordemos que ese mismo día vamos a tomar Santa Cena también. Así que no le huyamos, hermano, a la Santa Cena, porque si Cristo viene no nos va a avisar el día que Él venga. Así que
Sea nuestro Señor bendiciendo a cada uno y que Dios nos guarde a todos, amados. Amén.